Ya, porque venimos a la presentación de un encuentro de Tomás Sansón. Y estamos aquí acompañados, por supuesto, por Tomás, por Marcos y por Laura Álvarez Ulloaga, que hace, yo creía que 2 años, pero dice que hace 4 años, estuvo acá presentando un libro espléndido, Don Jacinto Vera, el misionero santo. Espléndido libro, no solo porque habla de Jacinto Vera como misionero, sino porque crea toda una historia, un contexto maravilloso de nuestro país en el que está instalado Jacinto Vera y su obra. Lo traje para recordar aquel momento. Y tenemos a Marcos, que va a venir a hablar justamente de lo que vamos a retomar. Y yo vamos a retomar en este caso esta obra, pero decir 2 palabras a propósito de él y a propósito de los méritos, porque creo que vale la pena recordar tanta tarea, tanta inteligencia, tanta dedicación. ¿Cuánto le dimos? Pero es verdad, es admirable el tesón, la inteligencia. Me decía Teresita Cheroni hoy que Barrán lo había citado ya hace unos cuantos años en uno de sus libros, y hay que decir la verdad que José Pedro Barrán era una autoridad. Y vamos a recordar algunos méritos y la actividad de Tomás, licenciado en Historia por la Universidad de la República, doctor en Historia por la Universidad de La Plata, Argentina, docente en régimen de dedicación total en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, especialista en Historia de Historiografía. Ha participado en diversos eventos académicos en Uruguay y en el exterior. Publicó La construcción de la nacionalidad oriental, estudios de historiografía colonial, año 2006, el espacio historiográfico rioplatense y sus dinámicas, siglo XIX, La Plata, 2011. Numerosos artículos en revistas especializadas, y hemos conocido otros libros como La vida del padre Montes, que nos volvió tan próxima aquella figura espléndida del padre Montes, que hizo realmente historia, no solo por su dedicación a la religión, sino por su gran cultura. Recordamos la recepción que hacía cada noche en la catedral a los importantes escritores, gente de cultura de acá, de Cerro Largo. Como advierte el propio autor a propósito de este libro, está consagrado al surgimiento de la historia en la historia de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. La historia, dice, es la única protagonista. Admirable resulta constatar las numerosas fuentes a las que acude y la bibliografía a la que acude también. A mí me impresionó, lo conozco a Tomás desde hace mucho tiempo, pero es un libro absolutamente estupendo y me hizo conocer, bueno, por supuesto que todo lo que dice aquí, pero una de las cosas que me llamó poderosamente la atención fue Brasil, la cultura de Brasil en la época del emperador Pedro II, cosa que no conocíamos y sin embargo culturas tan próximas. Lo demás es realmente felicitar a Tomás por todo esto y por supuesto que va a seguir investigando y trayéndonos nuevos libros, y aquí estamos para recibirlos a ustedes también siempre. A Marcos también destacar que es un investigador, escritor, no solo profesor de historia en el lugar en que vive, y ahora ¿cuál es el cargo? Y concejal. Bueno, es un título nuevo. Y de Laura esperamos también nuevos libros, porque sé que la crítica ha sido espléndida con los libros suyos. El libro Jacinto Vera, el misionero santo, es un libro al que he vuelto más de una vez, porque realmente me fascinó.
Así que ahora los dejamos a los tres, a Tomás, a Marc, a Laura, con este nuevo libro. ¿Está sonando o no? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, muy buenas noches a todos. Es un gusto estar hoy de vuelta en Melo. En realidad fueron 5 años, creo, ¿no? A esta altura, no 4 nomás. El tiempo vuela, pero siempre que venimos a Melo nos reciben con tanta calidez, y particularmente en este caso en un ámbito tan simbólico como es esta, la casa de Juana, que es un placer venir a visitarlos. Y más cuando nos convoca algo tan especial como es el lanzamiento del libro de Tomás. En mi caso, esta vez estoy en un rol diferente, no el de la escritora, sino el de la editora, porque a partir de ese libro, justamente de don Jacinto Vera, El Misionero Santo, siguió todo un proceso de creación de un espacio editorial diferente, que es nuevo y va abriéndose camino cada vez en forma paulatina, cada vez mayor, con una finalidad muy particular. Es una editorial que tiene sí una orientación católica sin duda, pero que busca ir más allá de lo católico, busca ir al campo cultural. ¿Y con qué material? Justamente con materiales del tipo de este libro que publicó Tomás ahora, que es aquello que nos falta conocer para profundizar en nuestra identidad. Una metáfora que alguien dijo con respecto a este proyecto editorial en una ocasión fue que era un soplo de color, de alegría y de luz en el campo cultural uruguayo. Y lo cumpliremos o no, pero esa es un poco nuestra misión y nuestra aspiración a futuro. Tenemos el honor de que por segunda vez publicamos un libro de Tomás, que además Tomás es un amigo, así que doble gusto en esta ocasión. El primero fue la historia de vida de Monseñor Roberto Cáceres, un personaje muy querido por esta zona, y este en particular es una investigación histórica apasionante. Por un lado, por la riqueza en el estilo narrativo del autor. Un libro de historia, a veces uno piensa, bueno, citas a pie de página, excesiva documentación, un texto difícil de leer. No es el caso. Tomás es un escritor muy ameno, que hace que realmente, ya se lo había dicho en ocasión del libro anterior, pero en este también, cuando ya no es una entrevista, sino que es un texto narrativo, realmente hace que la lectura sea amena y cercana para el lector. Uno arranca a leerlo y no para hasta el final, y eso es un mérito enorme para cualquier escritor, pero sobre todo para un texto académico que tiene la rigurosidad académica que tiene esta. Y por otro lado también porque cuando uno piensa en investigaciones académicas que se publican, sobre todo los que venimos de repente de otros campos académicos, uno parte de aquel preconcepto de no hay nada nuevo para decir, simplemente hay formas distintas de decir lo mismo. No es el caso. Este libro está lleno de material nuevo y eso es de una riqueza tremenda. Es material nuevo el personaje del que trata, el personaje central, el protagonista, entre comillas, si lo lleváramos al campo literario, Andrés Lamas, un personaje histórico, uruguayo, fundamental, que tuvo mucho que ver con nuestra identidad como nación y del cual la mayoría de los uruguayos conocemos muy poco, pero también nos acerca a esas raíces históricas que tenemos como nación y como región, que están vinculadas a Latinoamérica y no tanto vinculadas como tenemos un poco la fantasía cultural exclusivamente a lo que es Europa. No, nuestra cultura no vino importada exclusivamente de Europa, sino que hubo una interacción entre estos 4 países a los que hacían referencia recién, que determinaron que también tengamos una identidad y una impronta netamente latinoamericana que nos distingue y de alguna manera nos marca como trayectoria histórica en cuanto a pueblo y en cuanto a región. Eso es un valor impresionante. Decía Esther recién que Clio es, también lo dice Tomás en el libro, Clio es la protagonista del libro. Abrimos el libro con una musa griega, la musa de la historia, y cerramos el libro también con otra especie de sensación de entrar en un campo cuasi mitológico, que es esa ciudad impresionante de Petrópolis que nos comentaban de
gente vinculada a lo cultural en Brasil y que están en Uruguay ahora, que sigue manteniéndose intacta como patrimonio histórico y que se puede visitar. Y bueno, y en el medio de esos dos mitos estamos allí nosotros enganchados como nación oriental y como pueblo uruguayo, y a este camino es que nos invita Tomás en su desarrollo, en su investigación. Así que bueno, los dejo con los comentaristas que van a ser quienes más van a profundizar en el tema histórico. Yo simplemente quería dejarles esta introducción y esta reflexión del impacto que la lectura produce en alguien que no es estrictamente afín al campo histórico, pero que la valora y la agradece muchísimo como siempre. Bueno, buenas noches. Agradezco a Tomás por la invitación. No es fácil para mí comentar una obra de Tomás, sobre todo en su campo que es la historiografía, ¿verdad? Por eso voy a dejar el análisis del libro mismo para él y hacer algunas referencias. Generalmente nosotros, los docentes de historia, cuando nos hablan de historiografía nos cuesta un poquito, nos rechina por el problema que tenemos cuando estudiamos para enfrentar ese cuco que es la historiografía. Particularmente siempre me gustó, y al tomar contacto con esta obra de Tomás, le decía, lo leí prácticamente de corrido porque me atrapó por lo que está mostrando, por lo que está revelando y por el personaje. Aunque él dice que solo Clio es el personaje, las referencias a Andrés Lamas que hay en el libro, sobre todo a partir de su radicación en Petrópolis, son imperdibles más allá del campo de los historiadores, sino para todo el público en general. El libro de Tomás aporta una cantidad de datos muy importantes y yo creo que le aporta mucho al estudio de la historiografía de nuestro país y también del Río de la Plata, incluido Brasil. Principio tienen las cosas y nosotros, los que estamos vinculados a la historia, debemos preguntarnos cómo empieza el tema de la investigación histórica en nuestra región, ¿verdad? Entonces acá se explica con claridad, se cita a aquellos hombres como no solo Lamas, sino como Mitre, como Sarmiento, la necesidad que tenían de ir ordenando los documentos, de ir rescatando y de alguna manera creando archivos para que quedara esa memoria de esos países que estaban en construcción, jóvenes países, sobre todo el nuestro, en pleno proceso de construcción, y nos muestra la preocupación de un joven. Leyendo esto, leyendo la obra de Tomás, hacía la siguiente reflexión. Ya a veces decimos que se necesita gente joven en nuestro país, y hablamos de gente de 40, de 50 años, con todo respeto por la gente de esa edad, como gente joven, ¿no? Pero está rodeado. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, acá la edad de Andrés Lamas y la obra que hace Andrés Lamas, con apenas 30 años ya radicado en Petrópolis, representando misión diplomática al Uruguay, al gobierno de la defensa, en la guerra civil, ¿verdad? En la guerra grande. Y lo que estos hombres, con muy pocos años de edad, pero con una vasta experiencia, lograron, no solo Andrés Lamas, sino todos los protagonistas de nuestros primeros años como nación, lograron en los distintos campos, ya sea en la historia, en el campo militar, nos hace reflexionar con qué poca edad se lograban muchas cosas en esa época, ¿no? Y bueno, me atrapó sinceramente la obra que despliega Andrés Lamas, y justamente nada más propicio que ese título, Despertar en Petrópolis, porque es ahí donde él toma conciencia de alguna manera de la importancia que tiene el tema del acervo histórico para el futuro. Y el libro nos muestra cómo se va construyendo todo eso, no solo en el Río de la Plata, sino también, como lo decía ella, en Paraguay y obviamente en Brasil. Y nos muestra la organización que tenía el Imperio del Brasil en el tema de la creación de archivos, sobre todo con el archivo histórico y geográfico, que muchas veces nosotros vemos colecciones
que rescatan documentos de esa época y los vemos como libros viejos en algún estante de alguna biblioteca o de algún museo y no le prestamos atención. Este libro nos muestra cómo se llegó a eso, de que el acopio documental, todo eso se convirtiera en las colecciones que hoy nosotros vemos. Es admirable la obra de Tomás, sé que le llevó mucho tiempo escribir el libro. También sé que tuvo sus frutos ya antes de publicarlo porque viajó bastante con el tema del libro, entonces... y bueno, creo que es una obra que tiene que ser de referencia para todos los que nos gusta la historia y también para el público en general. Porque como decía al principio, la palabra historiografía a veces asusta un poquito, pero en este caso el libro es tan ameno y tan dinámico que atrapa al lector y nos hace de repente viajar por todos los países del Plata e imaginarnos cómo era esa Petrópolis, donde acudían tantas personalidades del mundo entero a reunirse ahí, tantos intelectuales en diferentes misiones. La verdad que tenía referencias de Petrópolis, pero no conocía tan por dentro el tema, y Tomás acá lo describe y es algo realmente muy llamativo, esa ciudad que se crea por parte del emperador y a donde acude tanta gente como en el caso de Andrés Lamas. Bueno, invitarlos a leer el libro, agradecerle a Tomás y felicitarlo porque realmente es una obra muy buena y muy atrapante. Bueno, yo quiero comenzar agradeciendo la presencia de todos ustedes en este día tan especial, un día bastante inhóspito desde el punto de vista climático, aunque evidentemente la lluvia es una bendición que todos esperábamos. Agradecerle a Laura por la confianza puesta en este humilde autor, la segunda vez que edito con ella. Bueno, muchas gracias realmente por la confianza. A Marcos por sus palabras, por su análisis y por supuesto a Etel, ponernos este templo de Juana a disposición para hacer la presentación. Bueno, con respecto a la obra, Etel en un momento citó una parte del libro refiriéndose a que esta obra estudia la historia en la historia del Río de la Plata. No es un juego de palabras. La historia que este libro estudia es la historia con mayúscula, es decir, la historia como ciencia, la historia como conocimiento, y su nacimiento, su surgimiento como tal, es decir, como ciencia, en los países de la Cuenca del Plata. No estamos hablando acá de los hechos, la historia con minúscula, estamos hablando del conocimiento histórico y cómo ese conocimiento nace en el Río de la Plata. Por eso que no es un juego de palabras, es mucho más que un juego de palabras, es la historia con mayúscula en el devenir, en la evolución de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Cómo surge el conocimiento histórico. Claro, se puede pensar, es un diletantismo, es un ejercicio intelectual vacuo e inútil. De ningún modo. La historia es una herramienta y es un instrumento político. La historia nació como instrumento político, nació como arma de debate, lo sigue siendo. Pensemos simplemente, para irnos más atrás, en lo que es el pasado reciente y todos los debates que hay en torno al pasado reciente. Sin entrar en polémica, porque no corresponde con el libro, pero ¿quién tuvo la culpa de la dictadura? ¿Los militares? ¿Los políticos? ¿Los tupamaros? ¿Quién tuvo la culpa? Hay un debate eterno, Está la teoría de los dos demonios, es decir, hubo dos agentes negativos, militares y tupamaros, que pelearon entre sí, viene la dictadura y todos los orientales sufrimos. Es decir, hay distintas teorías y cada vez se publican más libros vinculados con el pasado reciente. ¿Qué objetivo tiene publicar tantos libros sobre el pasado reciente? Justificar y convalidar posiciones políticas del hoy. Entonces, si en nuestros días, con la cantidad de recursos que tenemos, tecnológicos, ideológicos, iconográficos, la historia sigue siendo una herramienta de lucha, un instrumento de convalidación política, de legitimación de posiciones filosóficas, religiosas, ideológicas, ¿qué no sería cuanto más atrás vamos en el tiempo? Y en particular en este siglo XIX, que es el que nos está ubicando Andrés Lamas, el que nos está ubicando también de la mano de don Pedro II. Entonces, es de alguna manera no un ejercicio vacuo, sino un ejercicio por intentar comprender cómo
blancos y colorados, escribieron la historia en el siglo XIX, como colorados y liberales en Paraguay escribieron su historia en el siglo XIX, historias de los colorados y de los liberales paraguayos que fueron utilizadas posteriormente por el estuganato para justificarse, o por los enemigos del estuganato para desacreditarlo. Historias pro y antimitristas. ¿Cómo nacieron las historias de los unitarios y de los federales en Argentina? Historias y polémicas entre unitarios y federales que hoy están presentes cuando se debaten a nivel de kirchnerismo, antikirchnerismo. Hay un instituto histórico del revisionismo argentino, bancado con dinero del Estado argentino, que tiene una misión fundamental: demostrar que el kirchnerismo, el peronismo, es un movimiento político en defensa de los más débiles, en defensa de los oprimidos, etcétera, etcétera, mientras que los demás, los antikirchneristas, de raíz mitrista, burguesa, pro-imperialista, quieren el mal del pueblo argentino y sus desgracias. ¿Qué decir de Brasil, donde todavía hoy existe un partido monárquico, donde todavía hay descendientes de la Casa de Braganza que en el año 88, en un plebiscito, discutieron y propusieron el retorno de Brasil a la monarquía? Obviamente, fue un ejercicio absolutamente inútil, pero se plebiscitó. Entonces, ¿qué argumentos utilizan los bragantistas para volver a la monarquía, al imperio? ¿Qué argumentos utilizaron los integrantes del Partido de los Trabajadores para oponerse a esas pretensiones? Y bueno, utilizaron argumentos que habían sido esbozados por von Martius, un historiador alemán que estuvo al servicio de don Pedro II en el siglo XIX, y argumentos que también manejó Francisco Adolfo de Varnhagen, otro historiador brasilero aunque de nombre alemán, que avaló, reivindicó todas las posiciones de don Pedro II. Entonces, no es ningún ejercicio vacuo estudiar la historia con mayúscula, es decir, el surgimiento del conocimiento histórico, pero lo que es más importante, la utilización, la instrumentalización que se hizo de ese conocimiento histórico en el siglo XIX, que es lo que se hace en este libro, pero de cara a comprender lo que hoy significa la historia, cómo hoy se instrumentaliza esa historia. Porque es en esta época también, es de la mano de estos personajes que yo mencioné al pasar, Mitre, Pedro II, Lamas, ni que hablar, Bauzá, Varnhagen, que se escribieron las historias nacionales de los estados de la Cuenca del Plata. Fue este periodo, fueron estas plumas las que de alguna manera establecieron las bases de las identidades colectivas de estos países. Estudiar a estos autores es de alguna manera estudiar la radiografía de lo que somos. Porque si hoy nosotros veneramos a un Artigas, si los argentinos veneran a un San Martín y a un Belgrano, si los paraguayos veneran a un Francisco Solano López, por algo es, no es casualidad, no es que a los pueblos se les prendió la lamparita de entronizar a un determinado héroe y referirlo como entidad fundadora de la patria. Alguien construyó esas figuras. Los que construyeron esas figuras fueron fundamentalmente los historiadores. Entonces, ¿este libro a qué está dedicado? Está dedicado a eso, a analizar cómo se escribieron y cómo surgieron las primeras historias patrias en estos 4 países del Cono Sur, y además a destacar un factor que la historiografía que la historiografía rioplatense ha soslayado: la influencia concreta de Brasil en el surgimiento de las historias nacionales de Paraguay, Argentina y Uruguay. El 80% de los analistas sostienen que la historiografía del Río de la Plata surgió al impulso de corrientes europeas: romanticismo, positivismo, historicismo, ilustración, una corriente que se denominó ideología en aquella época. Es cierto, todas esas corrientes de pensamiento influyeron en la formación de nuestros historiadores. Pero Brasil influyó, e influyó muchísimo.
Lo que sucede es que obviamente Brasil, en la historia uruguaya particularmente, es el malo de la película, es el que derrotó a Artigas, es el que en el año 51 nos robó decenas de miles de kilómetros cuadrados. Estoy hablando, todo entre comillas, ¿no? Por supuesto. Entonces, como Brasil es el malo de la película, Brasil no tiene demasiado protagonismo en los anales de nuestra historia, menos en los anales de nuestra historiografía. Resulta que en el marco de mis investigaciones, en esos caminos paralelos que generalmente se toman, en esas arborescencias que generalmente incurre el historiador, me topé con Andrés Lamas y me topé con otro personaje fabuloso que yo creo que es en buena medida también protagonista de este libro, es Don Pedro II, el emperador de Brasil. Un Don Pedro II que en este país es bastante desconocido más allá de los clichés, ¿no? Un emperador esclavócrata, un emperador que aplastó al pobre pueblo paraguayo en la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Pero por otro lado, fue un emperador que se preocupó de la educación de su pueblo, un emperador que hablaba aproximadamente 10 idiomas, incluyendo el sánscrito y el hebreo, un emperador que no necesitaba traductores para conversar con los embajadores que venían a Petrópolis justamente. Él hablaba directamente, sin intérpretes, con los distintos embajadores. Un emperador que amaba la historia como conocimiento. Un emperador que, por ejemplo, cuando visitaba los distintos pueblos de su imperio, hizo muchos viajes por el imperio y obviamente en Estados Unidos y en Europa, lo primero que hacía era visitar las escuelas e inspeccionar a los maestros, particularmente las clases de historia. Era una obsesión que tenía, que la historia de Brasil se enseñara de acuerdo a criterios nacionalistas. Escribió sus memorias, hay 40 tomos que recogen las memorias de Don Pedro desde 1841 prácticamente hasta días previos a su muerte. Esos 40 tomos, donde cuenta cosas muy valiosas, que sería bueno que muchos historiadores y docentes uruguayos leyeran la memoria de Don Pedro, hay una preocupación permanente por la historia y los estudios históricos. Bueno, Don Pedro II, para hacerla corta, conoció a Andrés Lamas en los años en que Lamas fue ministro del Gobierno de Defensa primero en Brasil y luego representante del Uruguay en Brasil, una vez finalizada la Guerra Grande, y fue amigo de Lamas. No están muy claras las razones de esa amistad. Imagínense, ¿no? Lamas, representante de un estado minúsculo como era el Gobierno de la Defensa, y el emperador de Brasil. Eran vecinos en Petrópolis. El emperador visitaba a Lamas y hablaban de jardinería, entre otras muchas cosas, aparte de filosofía, de historia, de literatura. Obviamente que el historiador intuye que, más allá de afinidades ideológicas y simpatías intelectuales, había otro factor, yo estoy casi convencido, obviamente no hay pruebas contundentes para afirmarlo. Patricia está así. ¿Querés saber cuál es el área? ¿Querés saber, Patricia? Un buen docente debe generar expectativa en el auditorio, ¿no? Eso lo conversamos en la sala de profesores. A ver. Patricia, tu cara te vendió, disculpame. Y vos callate, Humberto, que te involucra a vos también. La masonería, mis queridos amigos. Es casi seguro, por muchos indicios, que la masonería era un factor que unificó a estas dos personalidades, Lamas y Don Pedro. Y no es casual que Blas Garay fuera masón. Blas Garay fue el primer historiador paraguayo, primer historiador en serio de Paraguay. Bartolomé Mitre, Sarmiento, Vicente Fidel López, los principales historiadores del siglo XIX, prácticamente todos, salvo nuestro Francisco Bauyá, fueron masones. Entonces creo que la masonería fue uno de los elementos que vinculó a el emperador Don Pedro II con Andrés Lamas. Bueno, de esa amistad que se fraguó en Petrópolis, obviamente que se resolvieron muchas cosas muy importantes para los destinos de los estados de la Moneda de Plata. Los tratados del 51 son, sin dudas, una de las expresiones más cabales de esto que estoy diciendo, ¿no? No me voy a referir a los tratados del 51, porque ya todos del liceo recordarán que son los tratados que pusieron fin a la Guerra Grande, permitieron de hecho la victoria del Gobierno de la Defensa, más allá del ni vencidos ni vencedores, que me parece
un eufemismo de la época, pero bueno. Entre las cosas que resultó, entre las conclusiones a las que se puede llegar a este vínculo entre don Pedro de Lamas, es de que don Pedro II literalmente lo contagió a Lamas de un amor por la historia muy fuerte y lo convenció a Lamas de la importancia que tenía la historia. ¿Para qué? Para crear un sentimiento de cohesión colectiva, un sentimiento de identidad colectiva, ¿no? Definir mitos que aglutinaran a las naciones en formación. Don Pedro tenía un gran problema. Las revoluciones de Pernambuco, de Bahía, ni que hablar de Río Grande do Sul, que amenazaban la unidad del imperio. Él aplastó esos movimientos separatistas con sus ejércitos, sin dudas. Pero prácticamente en el 45-46 terminaron las revoluciones. Luego, ¿cómo unió subjetiva y afectivamente a los brasileros? ¿Cómo evitaba, más allá del sable, de que hubiera levantamientos? Con un sentimiento común, el sentimiento de amor a la patria. Por eso que él era un obsesivo de la enseñanza de la historia y visitaba las escuelas y rezongaba a los maestros que no enseñaban bien la historia de Brasil. Esa convicción que tenía don Pedro, miren que esto no es una intuición mía, es algo que se puede probar. El Instituto Histórico y Geográfico de Brasil, existe todavía hoy, editaba una revista que se sigue editando hoy desde 1838. El presidente del instituto era don Pedro, pero no se trata de una presidencia honorífica. Entre 1841 y 1889, que fue cuando se produjo el alzamiento republicano, que fue destronado don Pedro concurrió prácticamente a todas las sesiones del instituto. Y no era un espectador, era el que dirigía los debates, el que planteaba temas de discusión, el que bancaba la edición de la revista y el que literalmente becó a varios brasileros para que fueran a estudiar no solo historia de Europa, pero también historia. Y fue el que bancó a varios, entre comillas, diplomáticos brasileños, que en realidad no eran diplomáticos, eran historiadores que iban a las misiones diplomáticas de Brasil en Europa a expurgarlos, a revisar los archivos europeos, buscando ¿qué? Documentación para los ajustes limítrofes, documentación de la época colonial que le sirvieron a Brasil en las negociaciones diplomáticas. Y si uno ve el tamaño de Brasil, entiende que la labor la cumplieron muy bien estos diplomáticos. Varhagen, el historiador que mencionaba hoy, que es el primer historiador brasileño, fue un diplomático. Varhagen vivió solamente 15 años en Brasil, el resto de su existencia lo pasó en el exterior, como agente diplomático justamente. Bueno, entonces, Lamas aprendió todo esto del emperador. Eran convicciones que él ya tenía, o que por lo menos intuía, pero con el emperador las aprendió. Y él, de alguna manera, trasladó a Uruguay primero, a Argentina después y por último a Paraguay, estas enseñanzas vinculadas con la trascendencia de la historia, pero sobre todo vinculadas al cómo hacer historia, cómo investigar en archivos, cómo escribir, cómo convencer a sus lectores de que lo que estaba planteando realmente era así. Lo que llamamos estrategias narrativas, ¿verdad? Estrategias discursivas. Un maestro en ese sentido. Voy a leer una anécdota nada más que está en el libro, que de alguna manera permite entender el vínculo que tenían estos dos personajes. No se preocupen que no es de historia, es una anécdota de la vida cotidiana, pero ilustra un poco lo que quiero decir. En una de las visitas del emperador a Lamas en su residencia de Petrópolis, se habría establecido el siguiente diálogo. Este es un diálogo que está recogido de testimonios orales, de tradiciones orales, pero que de alguna manera pinta ese vínculo. El emperador le dice a Lamas: ¿qué dicen en el Río de la Plata sobre mi gobierno, don Andrés? Lamas le contesta: alaban la aventura de Brasil al estar gobernado por un monarca esclarecido y patriota como es vuestra majestad. Pero don Andrés, somos ya viejos amigos, y debe comprender que yo no deseo saber si me elogian. Lo que me interesa es conocer las críticas que me hacen. Bien, majestad, ya que usted así lo exige, debo decirle que solamente he oído una crítica, y es que lamentan que en el Brasil un jefe de Estado de su valor aún no haya logrado dominar la fiebre amarilla en este país. La fiebre amarilla era un problema, estaba matando a muchos brasileños.
Y acá viene la contestación del emperador, que es genial. Pero don Andrés, no todos pueden tener el honor de morir degollados como en el Río de la Plata. Es una anécdota bien interesante que revela de alguna manera los prejuicios que existían en Brasil sobre el Río de la Plata. Sarmiento, es una anécdota que también está contada, visitó Brasil y quedó fascinado con la personalidad del emperador. Y en uno de sus escritos dice algo así como que ahora entiendo por qué hay tanta prevención contra la república, contra la idea de república en la aristocracia, en la élite gobernante brasilera. Lo que pasa es que la imagen que tienen de la república es la de unos monos que salen de la selva. Claro, las repúblicas díscolas del Río de la Plata frente al orden y la unidad que existían en Brasil. Entonces, uno ahí, a través de estas anécdotas, puede ir viendo muchas cosas. Evidentemente, esto de morir degollados tiene que ver también con con las leyendas negras que existían, particularmente en torno a Artigas, en el Río de la Plata. Encharcador, degollador, bandolero, bueno, muchas historias que se fueron fraguando en el Río de la Plata en contraste con las de Brasil. Dos mundos, dos realidades. Obviamente yo no estoy hablando ni a favor ni en contra de Brasil, estoy intentando reconstruir un clima intelectual que explica cómo Lamas pudo conocer estas historias y esta metodología de la historia y luego trasladarla al Río de la Plata a través de un vínculo muy particular que tuvo con el emperador. Obviamente que Lamas es una figura muy polémica, ha sido odiado, todavía hoy se lo considera por parte de algunos historiadores como un traidor a la patria realmente por lo que fue su negociación en el año 51. Ahora uno se pregunta, ¿qué alternativa le quedaba a Lamas? Hay que leer la historia, hay que ubicarse en la época para intentar entender. Yo siempre que analizo estos casos polémicos en la historia me acuerdo de una frase que pertenece a Mommsen, un historiador alemán, que decía: la historia se hace con pasión o no se hace. Es una frase que yo repito mucho porque me gusta. La historia se hace con pasión o no se hace. Mommsen no se estaba refiriendo a la pasión partidaria, a la pasión ideológica. Se estaba refiriendo a la pasión como una motivación y una obsesión por el trabajo científico, por la intelección de los personajes y hechos de una manera objetiva, o por lo menos lo más objetiva posible. A ese tipo de pasión me estoy refiriendo. Cuando yo hablo de estos personajes, lo hago en base a documentos, no lo hago en base a ideas, intuiciones o tradiciones que son más propias de un antropólogo que de un historiador. No estoy haciendo referencia a me dijeron, parece tal cosa. Generalmente yo hago historia en base a documentos. Y para hacer este libro se relevaron aproximadamente 2000 documentos personales de Andrés Lamas, del archivo de Montevideo y del archivo de Buenos Aires, porque el archivo personal de Lamas está fragmentado, la mitad está en Montevideo y la mitad está en Buenos Aires. Pero además de eso, se hizo una revisión de todos los tomos de la revista del Instituto Histórico y Geográfico de Brasil de 1838 a 1891, fecha de muerte de Lamas. Por mencionar solamente las fuentes más contundentes. Entonces, todas las afirmaciones que hay en este libro están basadas en documentos, por lo menos pretenden estar formuladas en base a documentos, porque otro tipo de historia yo no consigo. Bueno, no quiero aburrirlos más, esto no quiso ser un desarrollo lineal del contenido del libro, sino un conjunto de instantáneas sobre lo que puede llegar a encontrarse al lector en este libro. Muchas gracias.